La gestión de proyectos, nosotros la podemos aplicar en todas las áreas, ¿verdad? Es multifacética, dado que en nuestras diferentes áreas de trabajo, ya lo vamos a ir viendo a medida de la presentación, podemos ver pues que podemos aplicar la gestión de proyectos. Pero primero vamos a ver qué es un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Pues un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo, pues ya sea para crear un producto, un servicio o un resultado único, ¿verdad? Eso de acuerdo al Project Management Institute, que es el que rige la gestión de proyectos. Entonces, como vemos, es un esfuerzo temporal, que quiere decir que un proyecto es algo finito, ¿verdad? Un proyecto es algo finito, es algo que está, que se define, que tiene una temporalidad. Y esa es una de las características de los proyectos. Tienen un inicio y tienen un final, ¿verdad? Entonces, si tienen un inicio, pero no tienen un final, pues ya no podríamos hablar de que es un proyecto. Y tienen pues a través de un proyecto podemos crear un producto, podemos crear un servicio, podemos crear un resultado único de acuerdo al área en la que nosotros decidamos aplicarlo, ¿verdad? Por ejemplo, escuché que varios de ustedes trabajan en el área de la docencia, por ejemplo. ¿Se puede crear un proyecto en el área de la docencia? Sí, sí se puede crear un proyecto, ¿verdad? Y son los proyectos de tipo social, donde ustedes gestionan y desarrollan un perfil, ya sea para construir un auditorio en la institución o desarrollan un proyecto, por ejemplo, para poner en marcha un aula tecnológica o para poner en marcha una biblioteca, ¿verdad? Entonces, los proyectos son de diversa índole. Si estuviésemos hablando pues de un producto, sería, por ejemplo, si alguno de ustedes desea, por ejemplo, comercializar algún producto, ¿verdad? Entonces, como el café o desean hacer, por ejemplo, su propia línea de jabones. Entonces, todo eso se hace a través de las diversas etapas de un proyecto. Bien, veamos aquí. Bien, ¿qué puede generar un proyecto? Como les decía, un producto, un servicio, una mejora en las líneas de productos y un resultado. Entonces, desde que nosotros vemos lo que un proyecto puede generar, entonces ya nosotros podemos ver y podremos determinar que este es aplicable a los diferentes ámbitos, ¿verdad? A las diferentes profesiones y a las diferentes áreas laborales. Ahora bien, como tal, ¿qué es la gestión de proyectos? Ya dijimos que un proyecto genera un producto, un servicio y que es un esfuerzo temporal, ¿verdad? Que se lleva a cabo de manera temporal. Ahora, la gestión de proyectos es la aplicación de los conocimientos, de las habilidades, de las herramientas y de las técnicas a las actividades de un proyecto, ¿verdad? Esto para poder cumplir con los requisitos del mismo, es decir, para poder llevarlo a cabo y para poder llegar a nuestra meta o a nuestro producto. Se logra mediante la aplicación y la integración de 46 procesos en la dirección de proyectos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en la gestión de proyectos nosotros vamos por etapas, ¿verdad? Vamos por etapas desde la idea del proyecto, ¿verdad? Que la idea del proyecto es ese sueño que nosotros tenemos o esa idea vaga que nosotros tenemos y que vamos dándole forma, ¿verdad? Vamos dándole forma, vamos generando, por ejemplo, trabajamos nosotros en la gestión de proyectos con la matriz de marco lógico, que eso es uno de los aspectos que nosotros vamos a ver. Entonces, en la matriz de marco lógico, nosotros trabajamos con las diferentes componentes, con las actividades, con los resultados y con la meta del proyecto. Entonces nosotros vamos esquematizando de esa idea general, vamos haciendo un desglose, ¿verdad? Y se van realizando las diversas actividades que nosotros vamos a realizar para la gestión de proyectos, ¿verdad? Porque esto nos permite organizarle y darle más sentido a la información y a la idea que nosotros tenemos. Son 5 procesos de la gestión del proyecto. El primero es el estudio de factibilidad. Cuando nosotros estamos hablando del estudio de factibilidad,
en otros lados se conoce como el estudio de mercado, ¿verdad? Es para nosotros conocer la necesidad, porque hay dos tipos de necesidades. Están las necesidades sentidas y están las necesidades manifiestas, ¿verdad? Una necesidad sentida es algo que yo puedo ser un ente externo a una comunidad. Si, por ejemplo, decimos que vamos a ir a hacer un proyecto de tipo social o un proyecto a un área, a una comunidad, ¿verdad? Entonces, una necesidad sentida es que yo veo, ¿verdad? Eh, yo veo la necesidad y tal vez no me la han mencionado. Y una necesidad manifiesta es aquella que la población como tal la ve. Entonces, a veces yo puedo creer que esa comunidad tiene esa necesidad, pero es posible que para ellos lo que yo considero, por ejemplo, digamos, de repente veo que no hay un buen sistema de agua potable, entonces digo yo, híjole, les toca ir a jalar agua al río, ¿verdad? Entonces creo que en esta comunidad vendría bien un proyecto de agua potable, por ejemplo, ¿verdad? Pero de repente, cuando yo vengo y me reúno con la comunidad, yo veo y la comunidad me comienza a decir que lo más prioritario es tener letrinas, porque no hay baños. ¿Verdad? Que ellos hacen sus necesidades al aire libre. Entonces, entonces los estudios de factibilidad nos sirven para eso. Si lo aplicamos, por ejemplo, en el área social, pero también nosotros podemos aplicarlo si el proyecto que ustedes quieren desarrollar es del área más un emprendimiento o un negocio, ¿no? Entonces, el estudio de factibilidad es tengo la idea de, por ejemplo, poner una pequeña, un pequeño negocio, ¿verdad? Por ejemplo, una bodega en la colonia donde yo vivo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros hacemos una encuesta y ponemos diversos tipos de negocios que se podrían poner para ver qué es lo que la gente considera o en qué está un poco más interesado. Entonces, los estudios de factibilidad y los análisis de necesidades nos sirven precisamente para eso, para determinar qué es lo que más le interesa a la gente. Sobre todo cuando nosotros trabajamos con proyectos sociales, es muy importante que la comunidad esté interesada, ¿verdad? Porque escuché también varios que trabajan en ese tipo de proyectos. Ustedes mejor que nadie lo saben. Eh, y ahí, cuando estemos en las clases, pues nos van a servir de mucho aporte que la comunidad realmente tiene que estar interesada en el proyecto, porque nosotros no podemos ir contra la corriente cuando vamos a desarrollar un proyecto, ¿verdad? Y tenemos que tener muchos cuidados, por ejemplo, cuando vamos a las comunidades y saber cómo vamos, de qué manera vamos a llegar, ¿verdad? Porque no vamos a llegar, por ejemplo, de manera impositiva, por ejemplo. Bien, luego tenemos la planificación del trabajo. Una vez que yo sé qué voy a hacer, entonces viene ahí donde yo voy a comenzar a planificar mi trabajo, que ahí una de las primeras cosas básicas que ustedes van a aprender en este diplomado, hacemos algo que se llama el árbol de problemas, el árbol de objetivos y hacemos la matriz de marco lógico, que estos son nuestras herramientas iniciales para poder hacer el diseño de los diferentes estudios del proyecto, ¿verdad? Porque ya, por ejemplo, se hace un estudio económico, se hace un estudio organizacional cuando se requiere, un estudio legal cuando, bueno, el estudio legal va en todos, el estudio de impacto ambiental cuando requiere, por ejemplo, si ustedes, la idea es trabajar, digamos, si alguno de ustedes trabaja en una granja, por ejemplo, y quiere trabajar con los desechos, con la gallinaza, por ejemplo, y convertirla en fertilizante, entonces ustedes tienen que hacer un estudio de impacto ambiental, tienen que saber quién lo regula, ¿verdad? Tienen que entrar en contacto con CERNA, con SENASA, para poder hacer su estudio de impacto ambiental. Luego, la parte de la ejecución es cuando ya estamos desarrollando, ¿verdad? Ya estamos ejecutando el proyecto como tal, ya estamos en campo. Y junto a la ejecución está el monitoreo y el control, que el monitoreo y el control es donde yo voy viendo si yo estoy cumpliendo con mis indicadores, ¿verdad? Porque anteriormente les mencionaba que una de las herramientas principales con las que nosotros trabajamos es con una matriz de marco lógico.
y dentro de esa matriz de marco lógico, entonces, por ejemplo, imagínense que una de mis actividades es una capacitación. Entonces yo tengo que colocar indicadores para mi capacitación, ¿verdad? Y eso es lo que me permite el monitoreo y el control. Yo tengo que saber si tuve éxito o no tuve éxito con esa actividad, ¿verdad? Entonces por eso nosotros nos plasmamos, por ejemplo, indicadores, y dentro de mis indicadores podría ser 25 personas formadas en el tema en habilidades blandas, por ejemplo, o 25 personas formadas en temas de impacto ambiental. Entonces, el monitoreo y el control es ver si yo estoy cumpliendo con los indicadores, si yo estoy cumpliendo con mis metas. Entonces, nuestros indicadores por eso son cosas tangibles, ¿verdad? Para poder yo medir si estoy realizando. Y luego tenemos el tema del cierre, que ya el tema del cierre es más un proceso administrativo donde nosotros pues hay diferentes tipos de monitoreo, ¿verdad? Hay, por ejemplo, monitoreo intermedio, que normalmente, por ejemplo, en el tema de cooperación española y Unión Europea, el monitoreo se hace intermedio y en la mayoría, y también se hace al final, ¿verdad? Para ver que lo estamos logrando. Y en el tema del cierre, pues llenamos las actas de cierre, dejamos todos los documentos listos, todo lo que es concerniente, ¿verdad? Se hace una auditoría tanto interna como externa, ¿verdad? Para dejar todo a cabalidad. Bien, ¿qué implica dirigir un proyecto? ¿Qué incluye dirigir un proyecto? Bueno, primero es identificar los requisitos, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Abordar las diferentes necesidades, inquietudes y las expectativas de los interesados, que era lo que les mencionaba hace un momento. Yo tengo que saber lo que en la psicología del consumidor, por ejemplo, nos enseña que nosotros tenemos una población objetivo, ¿no? Entonces yo tengo que saber quién es mi población objetivo, a quién va dirigido mi proyecto, va dirigido a jóvenes, va dirigido a madres, va dirigido a madres solteras, va dirigido a parejas, por ejemplo, en el caso de ser un negocio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son las necesidades de nuestra población objetivo. Por eso, en lo que es la psicología del consumidor, hablamos mucho de la segmentación del mercado. Y eso es algo que nosotros aquí la utilizamos. ¿Por qué? Porque hay proyectos que no son universales, hay proyectos que son aplicables a grupos en particular. Entonces, desde que yo visualizo la idea de un proyecto, una de las primeras, de las primeras determinantes es quién es mi población meta, quién va dirigido mi proyecto, quiénes son las personas incluidas y quiénes son las personas excluidas, porque yo, por ejemplo, puedo establecer un proyecto de pavimentación en una comunidad, pero puede ser en una comunidad, pero no necesariamente voy a abordar al 100% de la población, porque es posible que no alcance a pavimentar todas las calles, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Establecer comunicaciones activas entre los interesados, ¿verdad? Aquí siempre tiene que haber una comunicación fluida, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos de tipo social. Como les decía hace un momento, es muy importante que nosotros estemos en comunicación y estemos en consonancia con nuestros interesados. Gestionar con los interesados para cumplir con el propósito del proyecto, ¿verdad? Sobre todo cuando son proyectos de tipo social, y equilibrar las restricciones del proyecto. Hay algo que en esa matriz de marco lógico, y que la menciono mucho porque la matriz de marco lógico nos da mucha luz cuando trabajamos, hay algo que se llaman supuestos. Entonces, esos supuestos son qué cosas, por ejemplo, podrían dificultar la ejecución de mi actividad. Entonces, regreso al ejemplo que les daba hace un momento, donde les hablaba de una de las actividades, por ejemplo, de mi proyecto es una capacitación. Entonces, el supuesto es qué podría afectar, qué podría afectar el desarrollo de mi capacitación. Una cosa, por ejemplo, podría ser el desinterés de la población o el poco acceso. Imagínense que yo estoy pensando en una capacitación virtual y la comunidad donde yo voy a ir es una comunidad donde, pucha, no hay letrinas, ¿verdad? No hay agua potable,
probablemente tampoco tienen acceso a Internet. Entonces, el acceso a Internet es uno de mis supuestos que podría hacer que yo no pueda desarrollar mi actividad, ¿verdad? Entonces, esos supuestos a mí me sirven para poder prever cuáles son las posibles dificultades que tendría, pero no solo preverlas, sino a partir de ellas tomar las medidas correctivas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las partes interesantes de la gestión de proyectos, que nosotros diseñamos no solo pensando en lo que vamos a lograr, sino diseñamos pensando en las dificultades que vamos a tener y cómo las vamos a resolver. ¿Dónde se puede aplicar la gestión de proyectos? En proyectos civiles, tecnológicos, corporativos, sociales, en el marketing, en la venta, ¿verdad? Entonces, usted desde su puesto de trabajo puede generar un proyecto, ya sea que trabaje en una empresa como una metalúrgica o donde producen harina, ya sea que trabaje en una organización sin fines de lucro. En todos lados nosotros podemos aplicar lo que es la gestión de proyectos, porque en todos lados nosotros podemos hacer proyectos, tanto proyectos comunitarios como proyectos dentro de una organización y también proyectos, por ejemplo, para aquellos que lo que están pensando es que al final de este diplomado, por ejemplo, tener un proyecto personal, ¿verdad? Porque una de las bondades que ustedes van a ver en este diplomado es que al final del diplomado ustedes van a tener elaborado todo lo que es una propuesta de proyecto, ¿verdad? De diversa índole, la que ustedes quieran, ¿verdad? Ya sea orientada a su área de trabajo o ya sea que quieran emprender un negocio y lo que quieren hacer es sentar todas las bases para eso, pues ese es el producto final, ¿verdad? Para graduarse de este diplomado, ustedes tienen que hacer todo lo que es el perfil de proyecto completo que implica los diferentes estudios que les mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces ese es un insumo que ustedes lo van a ir trabajando porque aquí vamos a ir viendo la teoría y a la par vamos a ir viendo la práctica, ¿verdad? Y al final ustedes tienen que tener toda una propuesta de proyecto que pues ustedes bien la pueden poner en práctica en sus trabajos o pueden emprender si desean que sea del área de ventas o del tema de emprendimientos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o primero termino y luego las preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de la gestión de proyectos? Bueno, optimiza los flujos de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Una de las herramientas muy importantes que trabajamos en la gestión de proyectos y es de lo primero que nosotros nos piden cuando vamos a desarrollar el proyecto, además del diseño, es el cronograma de trabajo, ¿verdad? Porque el tiempo es dinero, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos tardamos más tiempo, eso implica más dinero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que optimizar los flujos de trabajo para no generar pérdidas, tanto para la empresa como para nosotros cuando estamos trabajando en proyecto, ¿verdad? Por ahí creo que alguien mencionó que era, creo que ingeniero civil, y entonces creo que él me podrá comprender que, por ejemplo, en el tema de la ingeniería, el tema del tiempo y los costes es algo que, ¿verdad? Entre más tiempo se tarda, pues obviamente más gastos, por tanto, eso implica un mayor gasto y por tanto, pues puede reducir la ganancia. Mejora el trabajo en equipo porque cada quien tiene diseñadas sus actividades. Ok, listo. Eh, Aumenta la comunicación constante con las diferentes áreas productivas, ¿verdad? Cuando hacemos un proyecto dentro de una organización, porque cada quien tiene roles definidos con actividades definidas y abarata costos y crea presupuestos adicionales según los escenarios, ¿verdad? Porque, como les decía, aquí se hacen diversos estudios y uno de los estudios que se hace es el estudio económico, ¿verdad? Donde nosotros planificamos todos los gastos, ¿verdad? Pónganle que si ustedes, su idea, por ejemplo, es emprender un negocio, acá ustedes tienen que prever los gastos desde el agua potable, la renta, pago de salarios, el equipo que van a comprar, ¿verdad? ¿Cuánto van a necesitar ustedes para poder, por ejemplo, iniciar, ¿no? Y ahí ustedes tienen que visualizar todos los gastos por mínimo que parezca, ¿no?
Vamos a ver. Bien, otra de las ventajas es que reúne datos para proyectos futuros. ¿Por qué? Porque los proyectos, yo siempre digo, y me gusta esta frase de el agua caliente ya existe. Entonces, muchas veces nosotros podemos tomar mano de algunos otros proyectos que se han realizado y tomamos las buenas prácticas, no de este. Entonces, esto nos permite saber qué podemos hacer y qué no debemos hacer, ¿verdad? En el caso de proyectos que de repente han fracasado. Nos permite la buena administración de los recursos, optimiza la resolución de los inconvenientes, porque como les decía, esa matriz de marco lógico que a mí me gusta mucho, nos permite ver los supuestos y esos supuestos son las dificultades que podemos tener y tenemos que crear un plan para resolver esas dificultades y la entrega de datos en tiempo real, porque como les decía, hay diferentes tipos de monitoreo, ¿verdad? Hay un monitoreo medio que lo realizamos y ese permite que nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo bastante con el tema de organizaciones, ¿verdad? Y ellos a mí me están pidiendo información en tiempo real, entonces yo voy presentando informes periódicos, por ejemplo, si una consultoría me dura 6 meses, yo por ejemplo, presento un informe intermedio y luego un informe final, ¿verdad? Y eso a ellos lo que le permite ver es si yo estoy logrando con los objetivos que han sido propuestos. ¿Cuáles son las habilidades de un gestor de proyectos? Pues bueno, uno, la gestión del tiempo, aquí lo aprendemos mucho. Yo creo que uno de los males ahorita del siglo XXI y de estos años, sí, sí, yo, o sea, lo vamos a ver más a detalle. Este nada más es una introducción al diplomado, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a ver a lo largo de estos aproximados 3 meses, ¿verdad? Todo esto obviamente nos vamos a ir deteniendo. Ahí ya les voy a mostrar cuáles son los módulos y el tiempo de cada módulo para que podamos verlo, ¿verdad? Em, la gestión del tiempo, las habilidades de liderazgo, ¿verdad? Porque necesitamos trabajar con las comunidades. Por ejemplo, a mí me ha tocado que yo he llegado a comunidades de cero, ¿verdad? Hace poco desarrollé una consultoría en cofradía y yo nunca había ido a cofradía, había pasado, ¿verdad? Cuando había ido para Copán. Y cuando estaba como a media consultoría, pues a mí me tocó organizarme con todas las fuerzas vivas de la comunidad y todo, y la gente me preguntaba, ¿y usted de dónde es? Pues yo ya le decía, ¿verdad? Pues mire que yo soy de Comayagua, ¿verdad? Y de verdad, y la gente, pucha, yo creía que usted era de aquí, que no sé qué, porque uno se mueve de tal manera que uno que uno se vuelve como que parece que uno fuera de la comunidad, porque a mí me tocó aprender todo de cofradía, ¿verdad? Porque mi trabajo era allá. Y cuando yo llegué, ni siquiera, por ejemplo, ni siquiera estaba segura de si cofradía al final era municipio o no era municipio, porque están en ese debate que están pidiendo que cofradía se vuelva un municipio, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo el trabajo en equipo porque nos toca trabajar con organizaciones, resolución de problemas, ¿verdad? Nos toca resolver problemas en el campo y a la de ya, ¿verdad? El tema de la organización es muy, muy importante, la resolución de conflictos, aprendemos mucho el tema del pensamiento crítico, tenemos que aprender a ser críticos, prácticos, habilidades de negociación y también el tema de la toma de la toma de decisiones, ¿no? Bien, ¿cuáles son los 3 pilares básicos del gestor de proyecto, ¿verdad? O el profesional en el área técnica, pues tiene que generar tanto ideas como soluciones. Como gestor, la toma de decisiones y como comunicador es un intermediario. Porque, como les decía, por ejemplo, en esta consultoría que yo estaba desarrollando para OIM, yo trabajaba para OIM, entonces yo era el enlace entre la comunidad y OIM, entonces yo estaba ahí, ¿verdad? Como intermedia entre los dos, entonces eso es algo que nosotros aprendemos y el tema de las relaciones interpersonales cuando trabajamos en proyectos de tipo social, pues es muy, muy importante. ¿De qué se encarga un gestor de proyectos? Pues de la definición y consecución de objetivos, de la planificación y el control de los procesos, de la dirección y coordinación de los recursos y de toma de decisiones puntuales, de la identificación de los errores y la adopción de soluciones,
de la respuesta ante agentes externos por los resultados de los objetivos, porque cuando nosotros realizamos, por ejemplo, la gestión de proyectos nos permite mucho trabajar en el tema de las consultorías. Entonces, nosotros respondemos, ¿verdad? Ante la comunidad por la organización y y viceversa, ¿no? Entonces, ante la organización de lo que hacemos nosotros en la comunidad, porque la organización nos da a nosotros los recursos, tanto económicos como en temas de contacto para poder desarrollar en la comunidad, y nosotros respondemos por el buen uso de esos recursos que desarrollamos. La intermediación de conflictos y la asignación de tareas, ¿verdad? Cuando trabajamos en equipos. Bien, ¿cuáles son los módulos que nosotros vamos a ver en el diplomado de gestión de proyectos? Primero, pues el primer módulo, que es fundamentos en la gestión de proyectos. Aquí vamos a ver temas como la definición de concepto de proyectos, identificar el propósito de un proyecto, la diferencia entre un proyecto, un programa y un plan, definición de las etapas de un proyecto, y va a tener una duración de 10 horas. Luego el segundo módulo, que es el generando la idea de proyectos. Aquí vamos a ver las ideas de proyectos, el análisis de necesidades, y vamos a crear una línea base. Y la ficha ejecutiva para idea de proyecto, también con una duración de 10 horas. Luego la prefactibilidad de un proyecto, que tiene una duración de 50 horas. Luego, vamos a ver, bueno, luego no, este es el mismo. Acá, vamos a ver, que lo puse 2 veces. Aquí está mejor descrito, ¿verdad? En la planificación del proyecto vamos a ver lo que es el árbol de problemas y objetivos, el análisis FODA, el análisis de interesados, el marco lógico, el perfil completo del proyecto, ¿verdad? Donde vemos los datos de identificación, los antecedentes del proyecto, estudios anteriores, el medio del proyecto, aspectos técnicos de programación, de organización, que tiene una duración de 25 horas teóricas y 25 horas prácticas, ¿verdad? A partir del módulo 2, por ejemplo, nosotros ya vamos a trabajar de manera teórico-práctica, es decir, les voy a enseñar cómo hacer un análisis de necesidades, lo vemos en la clase, y luego viene usted y como ya tiene, lo primero es la idea del proyecto, ¿no? Entonces ustedes ya vayan pensando en qué proyecto quieren desarrollar. Entonces luego, a partir de esa idea de proyecto, hacemos un análisis de necesidades o línea base, y ustedes ya lo tienen que ir aplicando en el campo. Entonces vamos a ir haciendo teoría y práctica, ¿verdad? Lo vamos a ir desarrollando a la par. Luego el módulo 4, que es la prefactibilidad del proyecto, que vamos a elaborar los estudios técnicos, el económico-financiero, el legal, el ambiental cuando sea pertinente, y el organizacional también cuando sea pertinente. Duración 40 horas, 20 teóricas y 20 prácticas. Luego el módulo 5, la ejecución, monitoreo y control, que son procesos de ejecución del proyecto y los procesos de monitoreo y control. Y tenemos un módulo transversal, que son herramientas tecnológicas en la gestión de proyectos. Vamos a ver el diagrama de Gantt, el MS Project y el gráfico de PERT, que lo vamos a ver dentro de los módulos 4 y 5, ¿verdad? Una de las características muy importantes de este diplomado es que ustedes van a tener atención personalizada. Ustedes pueden trabajar de manera individual sus proyectos, o pueden trabajarlos en parejas, ¿verdad? Y yo voy a irme reuniendo con cada uno de ustedes, o si trabajan en parejas, por si alguno se conoce y desea hacerlo en parejas, entonces yo voy a ir revisando cada uno de los avances. Entonces, además de las reuniones acá, de las horas de clase, en esas horas prácticas, yo me voy a sentar con ustedes a revisar lo que ustedes están realizando.